¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos a esta primera mesa o conversatorio titulado Fuentes para la Historia y sobre todo vinculado con nuestros alumnos del programa de doctorado en Historia. Como ustedes pueden observar en la plataforma y en la presentación propia del conversatorio, una de las razones para abordar la temática en esta tarde tiene como propósito rescatar la experiencia de nuestros alumnos cuando tienen que elaborar sus capítulos de tesis, sus investigaciones y los archivos están cerrados, ¿no? Entonces, ellos platicarán su experiencia propia acerca de este cierre de los repositorios públicos y privados y también parte de sus investigaciones. Como se indicó al inicio y como hemos seguido hasta este momento, las preguntas, los comentarios se harán hasta el final de la participación de los expositores. Entonces, sean bienvenidos todos a este conversatorio e iniciamos con el maestro Alberto Díaz Ramírez, con la participación o ponencia Caminos e Infraestructura, Carretera en el Sur de California y Baja California, 1906-1956. Adelante. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias al doctor Méndez por la presentación. Y bueno, como parte de las actividades que tiene el instituto, esta mesa donde están mis compañeros de doctorado, es un poco hablar en estos temas de investigación. El tema, como mencionó el doctor Méndez, es Caminos e Infraestructura Carretera en el Sur de California y Baja California, la temporalidad que yo he elegido hasta el momento, 1906 a 1956. Lo que les voy a presentar, primero voy a hablar un poco de mi tema de investigación, cuál es básicamente el hilo conductor que lleva esta investigación que busco comprobar. Y además lo que quiero mostrarles es un poco sobre el trabajo de archivo que he realizado, el avance, y qué estrategias he tomado o he utilizado para responder a esta ausencia de poder realizar los archivos, ¿no? En mi caso particular, como gran parte de las fuentes que he trabajado están en Estados Unidos, aquí en San Diego, debido a la pandemia y también a las restricciones, pues no se puede cruzar a revisar las bibliotecas, y la biblioteca donde yo consulto gran parte del material, no, de hecho son dos, la de UCSD y San Diego State University, pues están cerradas, ¿no? Entonces eso implica tomar estrategias y buscar opciones. Bien, mi tema, lo que me propongo analizar en mi investigación es el proceso que articuló la construcción de caminos y la infraestructura carretera, la cual permitió crear una amplia red que posibilidad de personas, automóviles, mercancías a través del sur de California y Baja California. Primeramente, los que estuvieron involucrados en el trazado y en la iniciativa de las carreteras fueron empresarios, clubes automovilísticos, cámaras de comercio de California, específicamente de las ciudades de San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Valle Imperial, y en el caso de Arizona, dos ciudades, Tucson y Phoenix. Posteriormente, con la contribución del gobierno federal estadounidense, se emprendieron medidas para configurar todo un sistema de carreteras cuya finalidad era interconectar todo el territorio estadounidense y además poderse conectar con las zonas fronterizas de Canadá y de México. El impulso por esta infraestructura carretera, en el caso estadounidense, tuvo dos fines comerciales y fines de seguridad militar. En el caso mexicano, que en el área donde me circunscribo, que es Baja California, los proyectos carreteros inician con Esteban Cantú con el Camino Nacional, y el Camino Nacional unir Ensenada, Tijuana, Tecate y Mexicali, y después los siguientes gobernadores, Inocencio Lugo, Abelardo L. Rodríguez, Agustino Lache y Rodolfo Sánchez Taboada, se abocaron a desarrollar esta infraestructura, incentivar la llegada de inversión. Uno de los objetivos que tengo planteado es que esta vinculación con esta red de carreteras ayudó a la creación de empresas del lado mexicano, en el Distrito Norte, después territorio, que buscaron tener acceso a materias de fabricación de mercancías, además darle salida a la producción en el Valle
agrícola de Mexicali debido a la bonanza económica del algodón, y esto permitió que los comerciantes mexicanos aprovecharan esta red, también los estadounidenses, y crearan un espacio comercial fronterizo, permitió atracción de inversión. En el caso de Estados Unidos, además de que tenía un fin comercial, tenía un fin de tipo de seguridad nacional, que es lo que he estado encontrando. Y bueno, uno de los temas que está muy presente es entender qué es la carretera. La carretera significó una forma distinta de controlar el espacio y de transformarlo. El papel de los ingenieros es muy importante, y la tecnología y los proyectos por parte del Estado. Uno de los autores que estoy revisando se llama Penny Harvey. Ella plantea que las obras de infraestructura carretera son proyectos estatales o nacionales con la intención de integrar el sistema nacional a través de las carreteras y de esta forma ordenar el espacio, ¿no? Y el ingeniero cobra un papel muy importante debido a que es el ingeniero quien tiene una forma de percibir la realidad, una forma de experiencia y una forma de entender y ordenar el espacio. Bueno, es lo que estoy trabajando. Les voy a proyectar el archivo que llevo revisado para que más o menos vean qué he estado revisando y cómo abordar las carreteras. Les voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. Voy a hacer muy breve para no pasarme de tiempo. Y está cargando. Ustedes me comentan si se está cargando. Y voy a hablar de los repositorios que he revisado para la configuración de mi narrativa histórica y bueno, la problemática que estoy investigando. Y además, qué cosas se va a buscar otras estrategias, ¿no? En este momento se está cargando la pantalla. No sé si se alcanza a ver. Sí, que ya se alcance a ver, creo que sí, ¿no? Bien, voy a hablar entonces de los archivos que he consultado. Gran parte del material para mi tema de investigación lo he encontrado en la Universidad de California en San Diego, específicamente en la colección Ed Fletcher. ¿Por qué? Porque él estuvo muy involucrado en todo el proceso de los caminos, ¿no? La documentación que me he encontrado ahí son correspondencias, documentos legales, reportes, notas de periódicos, planos, escritos y cartas con diferentes actores en la construcción de carreteras. Aquí es muy importante este fondo que he revisado. La gran ventaja de este fondo es que todo está digital, ¿no? Uno puede ir a la biblioteca y revisarlo de manera física, pero afortunadamente todo este material se encuentra digital y eso es de súper ayuda para momentos como los cuales nos encontramos, ¿no? Y en mi caso, tienen bastante información de la California Highway Commission y de las cámaras de comercio de Calexico, de Yuma y de Phoenix. Básicamente la información que tienen son correspondencias, son minutas, son declaraciones y bueno, esto me ha servido para poder revisar sobre mi tema y configurar lo que fue mi primer capítulo y parte del segundo, ¿no? Hay bastante información de otros personajes como Scripps, como Spaulding y como Speckles, y además de, bueno, hay fotografías, etcétera, ¿no? También en la Universidad de San Diego hay bastante información para mi tema que he ido ubicando, sobre todo las organizaciones relacionadas con los clubes automovilísticos como la Automobile Club o San Diego. Sin embargo, esta información no está digital. La gran mayoría de esta información está física. Lo que he podido revisar hasta el momento ha sido la Cámara de Comercio que va de 1940 a 1960. La información de las cámaras de comercio está dispersa, no está concentrada en un solo sitio. Una parte se encuentra también en el San Diego History Center y otra en la Biblioteca Pública de San Diego. Y aquí básicamente puse alguna información de donde yo he abrevado para mi investigación, ¿no? También he revisado información que se encuentra en el AGN, en el Instituto de Investigaciones Históricos, en los siguientes fondos que ustedes ven aquí: Periodo Revolucionario, Dirección General de Gobierno, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el Fondo Obregón Calles, Pascual Ortiz Rubio, Laro de Rodríguez, Lázaro Cárdenas y Pablo Herrera Carrillo. ¿Qué me he encontrado ahí? También con cartas, con guías referentes a esta relación entre el gobierno mexicano, también el gobernador del distrito con empresarios estadounidenses y la búsqueda de aprovechar esta red de carreteras, que es lo que he estado buscando.
En el caso de la Universidad del Sur de California, hay bastante información, sin embargo, debido a que ahorita está cerrada la universidad porque no se puede abrir por la pandemia, queda pendiente la revisión de esta información, pero aquí se encuentran elementos muy importantes para mi tema, como son planos, mapas, correspondencia de los ingenieros, minutas y los reportes, que sin lugar a dudas, cuando pueda revisar, va a brindarme nuevos bríos. Lo que más he hecho durante este periodo ha sido la revisión de hemerografía. Uno de los sitios que he utilizado es el California Digital Newspaper Collection, que tiene bastantes periódicos que uno puede consultar de manera digital y los puede descargar. Y aquí básicamente les puse un listado de los periódicos que me puse a revisar, ¿no? Me puse a revisar para la configuración del primer capítulo y segundo, y bueno, otras notas. Hay bastante información que se puede utilizar. Es una gran ventaja que esta información ya tiene más o menos como unos 5 o 6 años que está en línea y se puede revisar. Y es información que he revisado para rastrear las pugnas, los intereses, el dinero que se necesitaba, los presupuestos para la construcción de carreteras y toda la discusión que no está en los documentos, ¿no? Y que la revisión de prensa permite de alguna manera darte bríos. También, otra de las cosas que he tenido que hacer es revisar todo lo referente a la información relacionada con guías, con panfletos, boletines de la California Highway Commission, y algunos están digitales. También, afortunadamente, hay un sitio que me imagino algunos han escuchado, se llama internetarchive.org, donde hay varias revistas que están digitalizadas y hay bastante información sobre las carreteras. Aquí les puse una imagen, no sé si se alcanza a ver, sobre el Camino Nacional, imágenes interesantes de cuando se hace este proyecto, ¿no? Este proyecto carretero. Y bueno, lo que he estado es recopilando información debido a que hay información que está física, pero afortunadamente esta información también ya está digital y se puede consultar. También he revisado, como les mencionaba, panfletos, porque ahí básicamente me da un panorama del proceso de las carreteras. Por ejemplo, este panfleto es de 1925 y ya se ven trazadas las carreteras o los proyectos que en la prensa mira las discusiones de cómo se venían haciendo los trayectos en la documentación, cómo estaba la búsqueda, porque una carretera se trazaba por un sitio o porque por el otro no se podía y qué pugnas había, ¿no? De los repositorios digitales, que son las estrategias que he tenido que realizar, porque si ustedes saben, siempre es importante ir al archivo de manera física, pero también el archivo se ha transformado con la pandemia. El archivo ya se volvió también un archivo digital y bastante información ya se encuentra accesible. Por ejemplo, el Fideicomiso Archivo Plutarco Elías Calles, que me sirve para mi tema de investigación. La Universidad de México tiene información relacionada. La Biblioteca Nacional también tiene bastante información que me ha servido. Al ver el Congreso no se diga. Este sitio que lo recomiendo muchísimo, que es Internet Archive, donde hay bastante información. En mi caso, hay información de 1920, 1930, que me ha servido para rastrear todo lo que corresponde con la Comisión de Carreteras de California, algunas revistas digitales, etc. Desde luego la prensa de la California Digital Newspaper Collection. Y en el caso de un repositorio que hay bastante información disponible, que es National Archives, el apartado que a mí me interesa desafortunadamente no está digital, ese hay que consultar de manera física. Y bueno, ha sido uno de los impedimentos debido a este tema de la pandemia. Y bueno, aquí les puse otros sitios donde yo he abrevado para obtener información. Y uno de los temas que son muy sobresalientes de mi investigación es la parte militar en la construcción de las carreteras, y ello me ha llevado a revisar la biblioteca de Eisenhower, porque Eisenhower es una figura muy significativa. Aquí está la imagen cuando era joven. ¿Por qué? Porque él, cuando realizó el recorrido para conocer las carreteras, él es el artífice de los freeways de 1956, donde se da otra lógica a las carreteras que ya va a tener un sentido más comercial, evidentemente militar, pero en la Primera y la Segunda Guerra Mundial el tema militar va a ser tanto un tema diplomático y de presión para México, ¿no? Y bueno, no me quisiera extender con el tiempo. Aquí les puse algunas imágenes de los automóviles de aquel momento, mapas sobre el desarrollo de la infraestructura, que es un concepto que estoy trabajando, que ha tenido diferentes connotaciones a través del tiempo. Se relacionó a los ferrocarriles, después a los proyectos estatales y se relacionó con lo militar. Y bueno, cierro con esta parte, con este mapa de esta configuración de carreteras, que si bien nada más evidencia la parte de San Diego y una parte del Valle Imperial, se nota la carretera que pasaba por Mexicali, que está dentro del segundo capítulo
he desarrollado. Y bueno, eso sería, creo que de mi revisión de archivo, lo que he hecho. Afortunadamente sí ha sido bastante, ¿no? Ha sido activa ante el cierre de los archivos. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, maestro Alberto Díaz, por la presentación y por ajustarte al tiempo. La segunda ponencia, la segunda exposición está a cargo de la maestra Briseida Flores, con el título En busca de nuevas fuentes históricas sobre el profesorado y sus demandas sociales y gremiales en el Distrito Norte de Baja California. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, mi nombre es Briseida Flores y el tema que les voy a presentar tiene que ver con el profesorado de Baja California y sus demandas sociales, específicamente a través de lo que fue la Liga Nacional de Maestros, creada en 1919 en la ciudad de Mexicali, Baja California. Sobre la Liga Nacional de Maestros, que fue un antecedente inmediato de una organización sindical del gremio docente, pues no hay algún archivo en el que puedas ir y recopilar esos documentos, ¿no? Personalmente, revisando los documentos que cuenta el instituto con ellos, en el archivo del instituto, logré encontrar algunos informes sobre educación en los cuales siempre me saltaba a la vista el nombre de un personaje, que era el maestro Luis Vargas Piñera. Y sobre esos informes que él redactaba como delegado de la SEP, a veces en esos documentos aparecía este sello que decía Liga Nacional de Maestros. Entonces, para mí, primer interrogante en esta búsqueda de archivo fue este sello que parecía no corresponder al informe que se estaba dando. Parecía que una información, un informe oficial de autoridad, de repente le ponían o le adjuntaban este sello que no tenía gran cosa que ver. Entonces, para mí el sello me decía algo, pero a la vez no sabía exactamente qué propósito tenía. Y replanteaba lo que había leído sobre el tema educativo en Baja California y tampoco me parecía haber leído algo sobre la Liga Nacional de Maestros. Entonces decía, bueno, si no lo encuentro en los libros, voy a buscarlo en el archivo. Entonces en el archivo de históricas empecé a rastrear el nombre de este profesor y de la liga y tampoco encontré nada. Entonces mis primeros cuestionamientos fueron, o mi primer problema en el archivo fue ¿por qué no había más información sobre el profesor y sobre la liga? Y si no estaba aquí, entonces significaba que no existía o que estaba en otro lugar o por qué debería de estar en otro lugar. Revisé nuevamente los libros de Baja California y encontré una breve mención sobre la liga. Entonces me reafirmó el hecho de que si estaba escrito en un libro, ¿por qué no está en un archivo? ¿A qué se debe todos esos vacíos? ¿A la selección o qué pasó con ello? En su momento lo dejé a un lado, aunque me dieron todos estos cuestionamientos, lo dejé a un lado porque mi prioridad no había sido la liga porque ni siquiera sabía que existía. Entonces continué mi investigación hacia otros temas y lo pospuse, lo fui dejando porque dije, pues no hay nada, ¿no? Y también otra cosa que hice, pues fue rastrearlo. Creo que algunas cosas que hacemos en la actualidad, pues es googlear, ¿no? Entonces lo hice y no encontré tampoco gran cosa sobre el tema. Y lo dejé por un lado. Entonces, la primera problemática, como les digo, en el archivo fue ese vacío que encontré. Cuando se cierra finalmente el archivo, entramos en esta situación de pandemia, empiezo a cuestionarme la información que tengo sobre el tema educativo, volver a revisarla, y me doy cuenta que necesito más información y que debería de seguir a esta liga que no encontraba nada de ella. Entonces volví otra vez a utilizar el buscador y empecé otra vez a rastrear la información, pero ya con palabras más exactas o más específicas sobre la liga y sobre el maestro Luis Vargas. Y de repente pasa que entre más busques en Google, como que el buscador mismo te va haciendo más específica la búsqueda, ¿no? Y de repente me encontré con dos artículos
que también me hicieron cuestionar por qué no los había encontrado con anterioridad, por qué justamente en este momento, por qué se publican hasta ahora o por qué los encuentro hasta ahora. Y uno de ellos me llamó la atención porque es de una investigadora de Costa Rica que hacía la investigación sobre Luis Vargas Piñera, que es originario de Chihuahua, y de otro personaje intelectual, creo que boliviano. Y posteriormente otro artículo de un redactor de la UAM que habla sobre los primeros movimientos sindicalistas. Entonces, a través de estos dos artículos, logré en ellos ubicar ciertos libros que también me llevaron a otra información. Entonces, con los artículos, con estos libros de referencia, también logré llegar a la prensa, especialmente la prensa de Estados Unidos, de Los Ángeles, la prensa del Heraldo y la prensa, y también algunas revistas de la hemeroteca que están de manera digital, sobre todo la revista mexicana de educación. Entonces, todo esto se fue entrelazando. Y justamente esto va en mi segunda problemática en el archivo. La primera que no encontraba en mi archivo, que creo que es el principal que revisamos en el instituto, en el de cabecera. Y el segundo fue que nunca pensé encontrarme referentes de la Liga Nacional de Maestros en lugares tan distantes o en repositorios tan diferentes entre sí. Los libros que me llevaron, que me referenciaron esos artículos, y les voy a tratar de presentar algunas imágenes sobre el logo de la liga. A ver. Estos libros que yo revisaba, básicamente eran libros de connotación nacional, sobre la historia nacional. Uno de ellos es de un historiador de Vasconcelos, en el cual él lo que hace pues es hablar sobre la creación de la SEP, y en ello también hace mención a la liga y el papel que tiene la liga en la formación de los posteriores sindicatos a nivel nacional. Y disculpa, Briseida, no se ven las publicaciones que estás proyectando. Sí, de hecho no sé por qué no puedo. Bueno, adelante. Sí. Y lo que me encontraba era que en estos libros, en este de nivel nacional y otro más que hicieron unos estadounidenses, entrevistas que realizaban en los años 60 y 70 a algunos políticos de la época, entre ellos a Vicente Lombardo Toledano. Se hacía referencia a la liga, pero de una manera muy mínima, ¿no? De todos estos artículos o fuentes que logré consultar, que les comento, encontraba 2 o 3 líneas sobre esto. Entonces, en un principio no comprendía por qué había tan poca información y no lograba comprender en sí. ¿Ya se está viendo la pantalla? Ya se ve. Ok. Entonces, no lograba comprender por qué la información que encontraba solamente eran 2 o 3 líneas sobre la liga y nada más. Y dije, bueno, es algo importante, es algo que trascendió más allá de Mexicali. Se creó esta liga en Mexicali, pero trascendió de tal manera que se documentó en la historia nacional, ¿no? Que Vicente Lombardo Toledano también en su momento referenció en su entrevista y mencionó a la liga como importante para el gremio, ¿no? Y también posteriormente en la hemeroteca nacional, en la revista mexicana de educación, también por esta cuestión de lo que se puede compartir, ¿no? De manera digital, esos derechos de autor, logré ver algunos fragmentos de las publicaciones que la Liga Nacional hizo a esta revista y a su vez también proyectó ahí mismo los estatutos y un proyecto para la creación de la SEP. Y por la parte de la prensa de Estados Unidos encontré varias notas que hablaban sobre la trayectoria de la liga y lograron asentar ahí en ella actividades que la liga hizo para recaudar un fondo para los mismos maestros y también algunas problemáticas que la liga enfrentó.
Entonces, a su vez, estos libros que les hablo que pude observar en línea, también son estos libros que buscas y que nada más te dejan ver ciertas partes del libro, ¿no? Pero igual te puedes dar cuenta ahí qué tanto referencia hay del tema, y era muy poca. Entonces, hasta que no pude rastrear toda la información, es cuando pude ir hilando, y entonces ya logré tener un discurso cronológico y pude entender realmente de qué se trataba esta liga. La importancia de la liga es que pues, se crea en Mexicali, y la idea de la liga es demandar al Estado aquello que no tienen, como salud, servicio de salud, como fondo de retiro, algún tipo de enfermedad que les suceda, sin tener un fondo, vaya, económico que los respalde, tener una jubilación o un bienestar a futuro digno, ¿no? Entonces, la liga se organiza para, entre ellos, ir creando un fondo que cada mes va a aportar el maestro para poder suplir estas necesidades médicas de salud o de retiro que se pueden dar por enfermedad o por alguna invalidez. Y a su vez el discurso era que el gobierno debería de pensar en esto y debería de dar un mejor salario al profesor, porque las condiciones en las que vivía pues eran muy precarias con base al salario. Y si el maestro tenía un buen salario y tenía un porvenir asegurado, entonces el maestro se dedicaría completamente a planear buenas clases, a dar una mejor educación, y la educación en sí se iba a beneficiar. Entonces, este es el discurso de la demanda de la Liga Nacional de Maestros, encabezada por Luis Vargas Piñera, originalmente de Chihuahua, y del vicepresidente, que es el maestro Matías Gómez. Y pues ellos, también otra cosa que hacen es que poco a poco se van extendiendo. La liga tiene tal difusión que hay otras congregaciones gremiales en Sonora, en Chihuahua, en Guanajuato, en Guadalajara, en Michoacán principalmente. Incluso llegan a dirigir lo que fue en 1921 el Congreso Nacional de Maestros, en los cuales la idea era que todos los maestros de toda la República lograran unirse a esta Liga Nacional de Maestros. Era un proyecto muy ambicioso, como les digo, connotación nacional, y al ser un proyecto tan amplio, lo que se puede registrar en la prensa es que hubo muchas, de repente, ligas o maestros que surgen de ahí, crean otras ligas, y empieza a haber ahí como una discordia, ¿no? Y empiezan a su vez a surgir otras ligas independientes. Entonces, básicamente, la Liga Nacional de Maestros, pues la expongo como una de las, un precedente de lo que es la cuestión sindical del maestro, ¿no? Para formar una unidad más amplia que conllevara a tener un mejor futuro. Entonces, como les digo, mis problemáticas fueron estas: el vacío que encontré en un principio, pero al mismo tiempo, la misma pandemia me obligó a cuestionar mis fuentes y decir, bueno, necesito más, y empezar más a fondo a rastrear en línea y encontrar toda esta información tan alejada una de otra, tan pequeña, pero logré construir al final este discurso. Y claro que es importante, a su vez, el poder ir a un archivo y tener esa experiencia, el contacto con los documentos, pero a fin de cuentas creo que también algo positivo en estos tiempos es que nuestra dinámica como historiadores ha cambiado en los últimos años, y creo que nos hemos hecho de nuestra propia biblioteca digital, ¿no? De nuestro propio repositorio digital. Entonces, también es un momento oportuno en el cual tenemos otra vez que ir a todo aquello que logramos digitalizar en un momento, y que tenemos esa ventaja de tenerla ahí a la mano y poder reinterpretarla y buscar nuevos hallazgos en estas fuentes. Entonces, creo que por mi parte sería todo, y pues gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Flores. Les recordamos al público que nos escucha, que nos sigue, que las preguntas y comentarios se harán al final o se leerán al final, pero ustedes pueden escribir directamente desde Facebook en la parte de comentarios.
Bueno, vamos a darle la palabra al maestro Iván de Jesús Vázquez Franceschi. El tema que nos presenta tiene que ver con el Partido Revolucionario Mexicano de México y el Partido Revolucionario Institucional en Baja California. Funcionamiento como partido instrumental a través de los archivos sindicales y las organizaciones populares. Adelante, maestro Iván. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos en espera de que se encuentren bien ustedes queridos. Pues bueno, yo les voy a comentar parte de lo que ha sido o hacia qué puerto más o menos me ha llevado el proyecto de investigación sobre el PRM, el PRI en Baja California, y esencialmente también la problemática que he tenido con los archivos, ¿no? Y el conflicto al que me estoy enfrentando en estos momentos. Iniciaría compartiendo la presentación porque, bueno, la primera parte trata precisamente sobre un esbozo general del tema, de la categoría de análisis de la cual yo estoy tratando de afianzarme, y que los mismos archivos sindicales y de las organizaciones populares, considero yo, me han permitido estudiar al partido. En específico, lo concerniente en Baja California, pero sin dejar de lado, bueno, el funcionamiento del partido en comparación con los aspectos nacionales. No sé si alguien me puede decir si ya se ve la presentación, sino para... Va cargándose. ¿No? Ya se ve, Iván. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues el objetivo es, como ya mencionaba, es explicar el funcionamiento del partido a través de una escala nacional y cómo todo este proceso de fundación del partido desde el 38, bueno, lleva un proceso simultáneo a lo que va a tener o lo que va a suceder en Baja California para que el PRM se pueda afianzar y después que se convierta en PRI, cómo se fue desarrollando y qué tipo de actores van a propiciar estas diferencias con lo nacional, qué objetivos es lo que se propicia y bajo qué intereses se van a actuar con el PRI y el PRM, ¿no? Entonces, el objetivo principal es insertar precisamente este proceso de conformación o desarrollo del PRM-PRI en Baja California en una historia. Bueno, creo que tenemos ahí algún problema. El maestro Iván perdió la conexión. Sí, ahí perdimos tanto su imagen como la presentación que estaba realizando. Entonces, bueno, dado que es una transmisión en vivo y para evitar dificultades con nuestros escuchas, ya se está reconectando. Mil disculpas, aquí se me fue la conexión. Bueno, adelante. No sé si ya me escuchan, ¿alguien me puede decir? Sí, sí te escuchamos. Ok, perfecto. Entonces continúo. Voy a volver a compartir la presentación, en donde el PRM y el PRI hay dos procesos simultáneos, uno que es el desarrollo del partido a nivel nacional, el desarrollo del partido en Baja California, y cómo en Baja California podemos hablar que las bases que el Partido de la Revolución Mexicana y después PRI va a tener de primera instancia van a ir de los sindicatos y de manera posterior en un corte temporal para la década de los 50, ya con aspectos que tienen que ver con la conversión del Estado del Baja California en Estado Libre Soberano. Bueno, ya van a ser las organizaciones populares las que van a empezar a conformar estas bases partidarias del PRM-PRI. Yo me apego a la categoría de análisis de partido instrumental, que, bueno, retomo de Francisco Reveles Vázquez, de Rogelio Hernán Rodríguez y de Tiziana Bertaccini, donde, bueno, ellos exponen que a través de la historiografía, bueno, se ha planteado el partido como un instrumento en dos direcciones, de arriba hacia abajo, con el presidente de la República, hacia el partido, y cómo el partido va a utilizar a los sectores y a la sociedad como un instrumento del presidente de la República, básicamente, ¿no? Va a ser un canal de comunicación entre el presidente y la sociedad y los sectores, en este caso obrero
campesino y de manera posterior el popular, y bueno, también estaba ahí el militar en la época del PRM, y también se plantea un partido instrumental desde abajo hacia arriba, donde la sociedad utiliza el partido con esta misma vía de comunicación para obtener y transmitir los intereses de la población y de los sectores en mejorar su infraestructura ciudadana, que tiene que ver con obras públicas, inclusive conseguir dádivas del mismo gobierno, pero que se utiliza el partido para conseguirlas. Entonces me planteo estas dos preguntas, es cómo funcionó el PRM en Baja California y el PRI, y qué hizo funcionar el PRM-PRI en Baja California. Bueno, pues es un partido instrumental dual, donde hay una relación entre Estado, presidente de la República y élite burocrática a través del partido con los sectores de la sociedad y viceversa, ¿no? Estamos hablando de que el partido en las décadas de 40 no es un partido afianzado, sino se está empezando a instrumentar, se está empezando a conformar. Por lo tanto, el PRM, a través de los sindicatos, que esto no es específico de Baja California, desde los 30, la estructura corporativista al estilo del italiana, el fascismo italiano, bueno, va a haber y va a recaer en los sindicatos y los trabajadores estas primeras bases para conformar el partido, pero ya para la década de los 40, bueno, esto se va a ir desdibujando para pasar a las organizaciones populares, ya con la creación por parte de Manuel Ávila Camacho de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, precisamente para quitarle poder a los obreros y al sector campesino, ¿no? Entonces, en Baja California yo propongo que funciona como un partido instrumental de manera dual, donde las relaciones se van a dar, donde las líneas se desdibuja o es muy, muy tenue entre si es un partido instrumental de arriba hacia abajo o viceversa, sino las relaciones se van a dar en cuanto a las contingencias y necesidades que las bases sociales van a tener, así como los gobiernos van a tener también en relación con las demandas o con las políticas federales, ¿no? Bueno, esta me la saltaría. Y bueno, ¿qué tipo de instrumentación del partido se van a dar? Pues tenemos desde que el partido va a funcionar como un instrumento electoral, que es lo que mayormente conocemos, con un instrumento de construcción de identidad nacional, como un instrumento de legitimización, como un instrumento para modificar la morfología urbana, y es aquí donde entran los sectores, donde entran las organizaciones sindicales en los 40 y de manera posterior los comités de vecinos como parte de las organizaciones populares y algunas clases medias, y va a ser un instrumento también gestor de actividades culturales, sociales y deportivas. En sí, la negociación se va a dar en todas estas escalas, tanto en bases sociales con el partido, gobierno, grupos políticos. No es la manera en que se va a organizar o va a funcionar el partido o planteo que funciona en Baja California dentro de este panorama sindical de las organizaciones populares y sindicales, ¿no? Que va a ser la CRON, la CTM, la COCM para la década de los 40, la CROC ya que se va a conformar a partir del 52 a nivel nacional y por lo tanto también en Baja California, las organizaciones campesinas que pues van a permear en todos sentidos, ¿no? El PRI está en todas partes, en las cuestiones agrarias, en los sindicatos de servicios, los sindicatos al turismo, los sindicatos de mar y minería, sobre todo las actividades pesqueras en Creo que volvemos a tener un problema de comunicación. Ahí vamos a esperar unos minutos, un par de minutos, y ahí está conectándose Iván. Adelante, Iván, se está interrumpiendo tu conexión. Sí, hay un problema aquí en mi zona donde regularmente se cae mucho la conexión, que es también parte de estas nuevas realidades de la pandemia, ¿no? La infraestructura a veces no es tan buena para llevar aquí estos tipos de cuestiones. Vuelvo a compartir la pantalla. ¿Y en qué me estoy basando? Bueno, en que también el espacio tiene que ver de cómo se van a organizar los sindicatos a través de las actividades económicas de cada uno de los ayuntamientos o cada uno de los municipios o localidades de la época, sobre todo Tijuana, Ensenada y Tijuana, Ensenada y Mexicali. De Tecate, desafortunadamente todavía no he encontrado
mucha información, y es en donde me he estado desarrollando, ¿no? Cómo se van planteando en Mexicali las cuestiones agrarias desde la década de los 30, en Ensenada la cuestión agraria, si bien, pero también las actividades del mar y las actividades pesqueras son el fuerte de las cuestiones sindicales, y en Tijuana, bueno, Volvimos a perder la conexión ahí con el maestro Iván. aquí Yo creo estoy que será volviendo la tercera y la vencida, Iván, porque si no vamos a consumir tu tiempo o vas a consumir tu tiempo. Sí, mil disculpas, digo, ahora sí que está fuera de mis Sí, manos. yo lo sé, yo lo sé. La cuestión Bien lo esta, mencionaste. continúo, avanzo a la cuestión ya del archivo. ¿Cuál ha sido el principal problema de los archivos a los que me he enfrentado? Bueno, en primera instancia, bueno, acudí a la AGN, al acervo que está en el Instituto de Investigaciones Históricas, y al meter las capturas PRM, PNR, PRI, bueno, realmente son pocos los expedientes que están. Entonces, ¿qué es lo que a manera de trabajo estoy realizando? Bueno, que es a través de los archivos sindicales, de manera indirecta se tienen que encontrar o se van a encontrar estas conexiones con el partido, ¿no? De tal razón que me permite ver cómo los sindicatos se van a comportar y cómo se van a relacionar con el partido mismo en la década de los 40. Asimismo, pues las temáticas que se han encontrado, pues bueno, van desde nombres de actores para que conforman estos grupos políticos, estos grupos en cada uno de los municipios que se van conformando, que van a tener conflictos siempre con el grupo del gobierno, del territorio, después el Estado, y también a su vez con los grupos nacionales. Asimismo, cuestiones de huelgas, protestas, fallos generales, por infraestructura, por escasez de agua, productos en la frontera. Otro archivo que se ha consultado es el Oficialía Mayor del Archivo Histórico de Tijuana, donde este archivo está a partir de la década del 50, a partir del el ayuntamiento presidido por Manuel Quirós Labastida, y aquí sí encontramos de manera administrativa una serie de carpetas que habla sobre federaciones de obreros y campesinos, pero bueno, al ser el Archivo Histórico de Tijuana, una de mis problemáticas es que el archivo, las fuentes que hasta por el momento he consultado, bueno, son referentes solamente a Tijuana. La parte de Mexicali y Ensenada todavía sigue en proceso de búsqueda para poder construir lo que yo estoy planteando y tratar de dar un panorama general del comportamiento del partido en los tres municipios que ya mencioné, ¿no? Tijuana, Ensenada y Mexicali. Y otro también, lo que me ha apoyado dentro de esta pandemia, lamentablemente esos archivos, pues bueno, hay que irlos a consultar de manera directa. Afortunadamente, bueno, ya por medio de citas se ha resuelto la visita a los mismos, y algo es también los archivos de los militantes, pues también a los que hay que acercarse. Sobre todo me he encontrado archivos de gente sindicalizada o de personajes sindicalizados, aunque fueron miembros de algún sindicato X y que guardan alguna relación con el partido, ¿no? Entonces, que guardan alguna documentación que nos pueden ver también cómo de las bases sociales se va conformando el partido en Baja California, y sobre todo también las entrevistas, en este caso a líderes sindicales, donde ellos plantean, bueno, prácticamente nos decidimos afiliar al PRI porque pues nos convenía, era el partido que ganaba, y sobre todo sus miembros, a pesar de que nosotros éramos un sindicato afiliado al PRI como tal, sus miembros tenían la libertad de escoger si estaban afiliados al partido, ¿no? Entonces esto nos da un sentido de la concepción que tenían del partido, cómo lo miraban, o qué manera de instrumentar sus actividades tenían, ¿no? Y sobre todo, pues que se planteaba la relación siempre de sindicato, partido y gobierno, ¿no? Que gobierno y partido, pues bueno, realmente no son lo mismo, pero sí hay una línea delgada donde siempre están relacionados, donde el PRI va a estar. ¿Qué es lo que falta en toda esta parte? Bueno, en todo este proceso que llevo, la contraparte, las personas de cierta manera que pertenecen a la oposición, al PAN, cómo se van vinculando, porque bueno, la hipótesis es que el PRI no se puede afianzar en Baja California hasta ya muy entrados los 50, y que durante la década de los 40 era
una serie de negociaciones por conseguir dádivas o infraestructura. Sobre todo me he encontrado mucho la infraestructura en las colonias que se van formando, ¿no? Sobre todo ya con la aparición a partir de los años 50 del líder de colonia o del promotor cultural a través de los comités de vecinos que se van conformando. Para esto, bueno, el archivo explotado es el de la Federación de Comités de Vecinos de Tijuana, donde se van desarrollando, puedes leer a través de los documentos cómo los vecinos conciben su propio espacio de manera urbana y cómo ellos pugnan por el mejoramiento del mismo a través del partido, ¿no? Y donde se plantean, ¿sabes qué? Nosotros pertenecemos al partido, estamos afiliados contigo, bueno, pues tú nos tienes que otorgar este tipo de servicios. Y pues finalmente, bueno, para concluir ya, para el caso de Baja California, a pesar de existir una estructura corporativista del PRM PRI nacional, bueno, los comités regionales van a ser muy importantes para ver cómo se van a plantear estas disputas entre sindicatos, partido, gobierno, organizaciones culturales, gobierno. Y pues para el periodo de los 40, inicios de los 50, no se puede hablar de un PRM fuerte, sino va a ser un partido instrumental que a través de la negociación de decisiones y la gestión de servicios públicos va a empezar a ganar afinidad entre la población baja californiana. Y bueno, con esto concluyo, teniendo en cuenta mis disculpas por las interrupciones en la conexión. Y pues muchas gracias. Muy bien, maestro. Le robaste un minuto al siguiente expositor, pero bueno, no creo que lo requiera, así que no hay problema. Bueno, la siguiente intervención es del maestro César Alexis Marcial Campos. Se titula Tras las huellas del servicio consular mexicano, una propuesta metodológica y heurística desde la historia política. Adelante, profesor. Gracias, doctor Méndez. ¿Escucha bien? Sí. Escucha eco. Bueno, ese es el título que un amigo me sugirió, porque el que yo tenía era bastante horrible, entonces le agradezco porque suena muy bonito. El trabajo de investigación principal en mi tesis doctoral se titula Las líneas de acción política del cuerpo consular mexicano en Estados Unidos ante los grupos sonorenses y de presión durante la década de 1920. Bueno, y como dice mi título para la mesa, entonces voy a comenzar con esta cuestión de poder diferenciar, o considero que debo empezar diferenciando en lo que entiendo por la historia política y para tratar de arrojar un nuevo trabajo de investigación que considero se va a diferenciar de este aspecto, ¿no? Porque generalmente la historia política siempre se ha hablado como o atribuye a los jefes de Estado, ¿no? Los secretarios de Estado o gobernadores, como si fuera una imagen de lo nacional. Y en cambio, o en contraposición, esta nueva historia política, que tampoco pues ya no es tan nueva, ya tiene sus añitos, tiene un enfoque distinto en escala del objeto de estudio, ¿no? Porque son en los mandos medios de la burocracia, gremios sindicales, cuestiones electorales, ¿no? Y de alguna manera, como también mi tema toca cuestiones internacionales, retomo un poco del enfoque transnacional, ¿no? De las relaciones internacionales, al tratar de incorporar a otros actores que no solamente sean el Estado, sino, pues, digamos, grupos de izquierda o revolucionarios o la prensa misma, cámaras de comercio, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que trato de alguna manera, también si tengo acceso a esos archivos, incorporarlos a mi análisis, ¿no? La otra cuestión es que considero que dentro de esta historia política o de la nueva historia política, muchas veces no se define qué se entiende por política. Entonces, para yo poder tener de alguna manera un análisis o acercarme a los archivos con ya un cierto filtro o una idea y preguntas sobre todo, también necesitaba un poco desarrollar este concepto, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho un texto escrito en los años 30 por Carl Schmitt, ya lo hemos comentado en clase y toda la cuestión, sobre todo la parte que se diferencia entre actos administrativos y actos gubernamentales, ¿no? En donde los actos administrativos están vinculados o relacionados con la cuestión de las leyes, reglamentos
que ayudan al funcionamiento orgánico de las instituciones, mientras que los actos gubernamentales están más vinculados con un sentido de interés grupal, ¿no? Una carga política. En ese sentido, yo prefiero decirle actos políticos y no actos gubernamentales, sobre todo para tratar de desligar esta cuestión que el propio Schmitt señala, que parece que hay un entramado difícil de desarmar entre, perdón, entre gobierno y política, ¿no? Pareciera que si analizo las instituciones gubernamentales, ya estoy haciendo historia política, cuando pues realmente no, digamos que esa separación es de alguna manera lo que he intentado lograr o intentado en estos semestres, porque considero que la cuestión política se puede dar en cualquier ambiente, ¿no? En la sociedad, en la calle, donde sea, y según Schmitt, pues desde una visión ya un poco límite, se habla de esta cuestión de binomio de amigo-enemigo, pero hay otros que hablan desde una conformación el enfoque político tiene que ver con la constitución de sujetos y lugares de dominación y subordinación que siempre están en constante tensión, ¿no? Entonces, de alguna manera, teniendo esto en cuenta, trato de acercarme al archivo. Entonces, desde la metodología que estoy implementando, pues la retomo de autores que se han enfocado en las instituciones de la segunda mitad del siglo XX en México. Delia Salazar, por ejemplo, sobre todo estos investigadores que se enfocan en el departamento, en la DFS, lo que es el servicio confidencial, el servicio secreto y pues todas las denominaciones que ha tenido a lo largo de 70 años. Ellos proponen que debido a la dificultad de tener acceso a esta información que es de alguna manera pues secreta, confidencial y que no está abierta al público para su revisión, pues tratan de estudiar lo poco que estos instituciones arrojan, ¿no? Por ejemplo, el organigrama. Entonces, los organigramas, las leyes y los reglamentos de las instituciones, y de alguna manera tratan de contrastar esos elementos, ese discurso oficial, y hacen un análisis del discurso también como metodología, y utilizan sobre todo la prensa y la historia oral, ¿no? Porque digamos que es la manera un poco más, pues lo que tienen a su alcance para poder interpretar procesos de subordinación o dominación por parte de gobierno y sociedad, ¿no? En esa época. Y bueno, lo que yo estoy retomando, esa parte el análisis organizacional, el organigrama y las leyes y reglamentos, pero afortunadamente tengo, entre comillas, la ventaja de que mi periodo de estudio, bueno, la información para mi periodo de estudio está abierta, ¿no? Entonces, FAPEC, Secretaría de Relaciones Exteriores, AGN, pues, digamos, está disponible para, pues yo llegar ahí y pues consultar la información. Claro, ahorita con lo de la pandemia, como comentaron mis compañeros, la cuestión virtual, ¿no? Porque el FAPEC, como ya lo comentó Alberto, la Universidad de Nuevo México, pues la digitalizó. Bueno, parte, está en un proceso, ¿no? Tiene como 18,000, 15,000 expedientes. La Secretaría de Relaciones Exteriores también tiene un fondo, o parte del fondo está en línea. Y pues bueno, son con los que mayormente he trabajado, ¿no? Bueno, lo que intento hacer es que de alguna manera puedo revisar esa información de archivo y complementarla con el análisis organizacional y reglamentario, ¿no? Entonces, y de alguna manera trato de hacer pues un cruce de información, nada más. Entonces, digamos que con este tipo de cuestiones he podido aplicar, por ejemplo, esta distinción entre actos administrativos y actos políticos. Y un ejemplo que pongo es este proceso de reorganización del servicio consular mexicano en Estados Unidos, que se llevó a cabo durante el gobierno de Obregón en 1921-1923. Entonces, si uno lee así por encima las leyes y los reglamentos, uno podría decir, bueno, que son parte de, digamos, iniciativas para reformar estos reglamentos, leyes y reglamentos para el buen funcionamiento del servicio consular, ¿no? O el servicio exterior. Entonces, si uno contrasta la información de carácter gubernamental, que tiene una lógica propia, y por lo general es, digamos, pues es de escalafón, ¿no?
el presidente, secretario de Relaciones Exteriores, los consulados o el embajador, entonces sigue un escalafón. En cambio, si lo contrastamos y tenemos en cuenta que la información que hay en el FAPEC es de carácter un poco más privado, es archivo de un grupo que está en el poder, entonces podemos observar que en este caso del proceso de reorganización del servicio exterior tiene un componente político. Entonces, cuando uno lee los archivos, las intenciones que tienen por reformar realmente el servicio consular, ahí podemos ver también esta cuestión de la distinción de actos administrativos y actos gubernamentales, ¿no? Porque al final de cuentas, lo señaló también Manuel Balcázar en un texto sobre la inteligencia civil, dice que, citando más o menos el modelo, bueno, para el caso del modelo de la inteligencia mexicana, dice que había una lógica presidencialista, pero también se puede, por el periodo en el que estamos, lo trato de trasladar al servicio exterior, al servicio consular en específico, y ver que la búsqueda de una estabilidad política de 1917, incluso hasta el 34, o algunos hablan del 17 hasta el 42, estaba vinculada a intereses de grupo en el poder ejecutivo y no a la seguridad nacional, realmente, ¿no? Entonces, en esta cuestión de buscar un proceso de reorganización del servicio consular, al meter elementos cercanos al grupo sonorense, pero que de manera oficial decían que era para el buen funcionamiento del sistema en general, pues realmente es que no estamos viendo una intención, un acto político realmente, ¿no? Y muchos de estos, digamos, si también observamos los reglamentos y las leyes y reglamentos del servicio consular, podemos ver que estos actos administrativos están vinculados con, pues, el visado, los reglamentos para ascender de escalafón, la formación del personal, sus atribuciones, sanciones, organización departamental, etcétera, ¿no? La creación de secciones. Sin embargo, estas acciones políticas, pues, por lo general no están reglamentadas. ¿Por qué? Porque están relacionadas con actividades de espionaje, sobornos, secuestro, incluso asesinatos en algunos casos, asesinatos ejemplares donde van y secuestran a un individuo que está haciendo o busca presionar al gobierno federal, ya sea Obregón o Valdecalles, a través de acercarse con grupos de interés estadounidenses que tienen inversiones en México para destituirlos, ¿no? Sobre todo en el periodo de 1921 al 23, donde no hay un reconocimiento diplomático por parte de Estados Unidos. Entonces vemos que, digamos, debido a estas acciones clandestinas, extraoficiales y secretas también, es necesario que estos individuos o este grupo coloque a ciertos personajes de confianza en el servicio exterior, ¿no? Entonces, al analizar esta cuestión de grupos desde un enfoque político, la constitución de sujetos y lugares de dominación y subordinación, pues podemos ver de alguna manera cómo el grupo que se apodera del gobierno federal construye enemigos o sujetos peligrosos que llegaron a atentar con la cuestión del modelo, el proyecto de reconstrucción nacional, ¿no? Citando o parafraseando a Delia Salazar. Y bueno, digamos que eso es lo que he estado trabajando a través de archivos diversos, como desde la prensa, el periódico, utilizando la base de datos del Genealogy Bank, que uno se suscribe ahí, paga una cuota anual y ya puedo revisar la prensa en San Antonio, Texas, el Heraldo de México en Los Ángeles, California, y bueno, y otros periódicos que ahí tengo ubicados, del Departamento de Estado, bueno, lo que tenemos en microfilm en el Instituto de Investigaciones Históricas, y bueno, y digamos también que en esta cuestión de esta relación que podemos tener en cuanto a estar haciendo un trabajo de archivo desde lo virtual y hacer un trabajo de archivo desde el lugar presente, también tiene sus implicaciones, porque dependiendo de la generación también, es, digamos, como nos sentimos más cómodos. No solo es una cuestión, digamos, de acceso a la información, sino también una cuestión de gozo, de placer, en el sentido de que disfrutamos o estamos mucho más cómodos, a lo mejor en el archivo, en lugares, porque ya estamos familiarizados y nuestra forma de conectar con con ese pasado es mucho más, digamos, tradicional. Y ahora con la cuestión virtual, pues a lo mejor a los son de otra generación no les es tan favorable
porque se siente un poco indispuestos, pero la cuestión al final de cuentas creo que tiene que ver con que cómo perviven estos dos modos de hacer historia, ¿no? O de llegar a acudir al archivo, al trabajo del archivo desde un modo, digamos, presencial y virtual. Y lo importante sobre todo es esta sensación en el sentido de que la comodidad o el proceso de aprendizaje que implica tener un contacto así físico o un contacto virtual, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar al respecto y pues muchas gracias. Gracias, maestro Marcial. Bueno, cerramos con broche de oro con la participación del maestro Gustavo Adolfo Vargas Ramírez. Como ustedes pudieron darse cuenta, están las ponencias perfiladas u organizadas de manera cronológica. Entonces, bueno, lo que nos presentará Gustavo Vargas es estudiar la brecha digital desde la historia, una propuesta conceptual y metodológica. Adelante, compañero. Buenas noches ya. Para adelantar, pues, y creo que pues ya muchos también están cansados con las dos conferencias, tanto esta ponencia como la conferencia anterior de inauguración, pues voy a pasar de una vez a mi proyecto de investigación, a referir algunas pautas y algunos puntos que son necesarios para poder entender cómo estoy trabajando la metodología y en este caso lo que estamos planteando acá, que es el archivo y la búsqueda de fuentes, y luego pues dar un esbozo de cuáles son las posibilidades o problemas que he tenido en esta experiencia de búsqueda de archivos. Voy a presentar de una vez mis diapositivas, entonces voy a compartir pantalla. No sé si ya se ve el doctor. Sí, adelante, Gustavo, se ve. Ok, bueno. El trabajo de investigación mío se titula Brecha Digital, Redes de Conectividad y Acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación en Baja California. El proyecto lo que plantea en sí es un trabajo de investigación donde tenemos que analizar y pensar el presente a partir de los procesos históricos y en este caso relacionados con lo que es la tecnología en su esparcimiento de ampliación dentro del espacio y dentro de proyectos que vienen desde los 70, 60, sobre todo 70, 80, 90, sobre la construcción de un tipo de sociedad o de un tipo de valor que adquiere la información para la sociedad. La pregunta de investigación es cómo y por qué surgió la construcción de una desigualdad social a partir del término brecha digital y el auge de las redes de conectividad en el acceso a Internet y las TIC en Baja California. La propuesta mía es plantear que la brecha digital es una construcción dada para poder pensar una desigualdad que sea a partir de esta ampliación del proceso de visualización y de implantación de un tipo de administración y de redes de la información, donde Internet es la herramienta en la cual se puede desarrollar. Vienen por lados paralelos la construcción, la tecnología de Internet, la parte material y las posibilidades que dan para poder pensar un nuevo tipo de ordenamiento global donde la información va teniendo un valor. Por eso creo yo que la importancia de pensar el presente dentro de estos procesos históricos, dentro de este proceso, que no es algo que sea solamente este momento, sino que la idea del desarrollo y del determinismo tecnológico viene desde mucho más atrás y que viene pensado desde las posiciones de la modernidad, amplían las preguntas que podemos hacer relacionadas con la manera como nosotros vemos y podemos analizar la tecnología, sin suponer que solamente son conceptos o ideas relacionadas con, no sé, 10 años atrás o 20 años atrás. No, esto tiene un proceso, tiene una larga data y tiene unos diferentes cambios en diferentes momentos. Esto es un capitulado, los que le presento es un capitulado de posibilidades de cómo va a quedar el proyecto de investigación. Dos capítulos que vienen muy centrados y con mucha fuerza dentro de la conceptualización de algunos términos, la explicación
en los cambios de esos términos, los debates que pueden haber, uno ya mucho más centrado en México y en Baja California, con relación a lo global, sin perder el espacio en sí y la amplitud que hay dentro del espacio. O sea, no es pensarlo desde un territorio demarcado en sí completamente, porque estamos pensando en redes, pero que sí hay unas referencias en cuanto a cómo se van implantando y cómo se van pensando las telecomunicaciones y el acceso a las TIC, desde políticas públicas y otras posibilidades que hay de referencia en cuanto a los debates a esas políticas públicas, y que se plantea una relación muy integrada con muchos temas que se están dando a nivel global. Y luego se daría un trabajo mucho más fuerte en cuanto a lo espacial, con la conexión a acceso a Internet, alcance y dimensiones de la cobertura de redes en Baja California, para plantear realmente que esta espacialidad no solamente se puede marcar en términos normativos o políticos, sino que también se amplía a partir de la infraestructura y de lo material, y se relaciona y tiene conexiones con otros espacios. Y el último, que ya es el último capítulo, que ya es una posibilidad, ya sea un trabajo de campo, un trabajo dentro de los espacios donde quiero centrar el ejemplo o el caso de todo esto que estoy hablando, que voy a hablar, y que tiene que ver con construir o hacer unas entrevistas a partir de y construir la narrativa desde las experiencias de las personas en relación entre lo humano y lo no humano, que aquí sería las máquinas, ¿no? La relación entre el espacio, las personas con su experiencia, con lo no humano, que son las máquinas. Y el abordaje, aquí lo resumo un poco, que es el abordaje que estoy tratando con 2 puntos o 3 puntos fuertes, ¿no? La conceptualización de redes es muy importante al pensar que son construcciones y sistemas conectados, donde el centro realmente desaparece como tal, o sea que se puede reemplazar un centro por otro, por eso son nodos, y si se conceptualiza un nodo, una red, es porque tiene una información relevante que puede distribuirse. Sin embargo, esa información puede pasar a otro nodo. Entonces, la sistematización de las redes en cuanto a la conceptualización que hay de Internet y la parte material va a ser muy importante. Y de allí que es importante ver el tiempo y el espacio en conjunto desde la experiencia, ¿no? Donde las partes del abordaje mucho más importantes que puedo definir o que puedo mostrarles acá es pensar la historia del tiempo presente relacionado con el giro material y lo que son los espacios de frontera y los regímenes de historicidad, pensando que estamos en diferentes procesos y que el régimen de historicidad es un tipo de orden del tiempo en el cual marcamos nuestra experiencia, y donde Artaud dice que estamos ahora en un régimen de historicidad presentista, donde el presente se convierte en pasado en el mismo momento de estar presente, ¿no? Por decirlo de manera mucho más básica y general, y donde la tecnología ha implicado también estos cambios, ¿no? Pensamos el presente desde el presente y el futuro y el pasado desde el presente, y allí lo contenemos. Y lo importante también es ver que ese trabajo es donde el historiador, dentro de la historia del tiempo presente, hace una relación o un nexo con la historia global, al pensar que hay procesos que están amplios, hay procesos que están todavía trabajándose y que no podemos pensar en cercar un espacio, o en cercar un momento o un periodo o incluso un objeto de estudio sin pensar qué implicaciones hay en un marco mucho más amplio, ¿no? Esto le da riqueza a los trabajos, muchos de los compañeros lo han mencionado, y también le ayuda a problematizar mejor o a afinar las preguntas que podemos hacerle a la investigación e incluso cambiar el enfoque de algunas partes de la investigación. Y bueno, y el giro material, como venía diciendo, darle mucha importancia o darle un valor fuerte a la materialidad, en este caso, como decían algunas clases, la infraestructura, a las posibilidades de tener de ver esa relación desde la historia entre lo no humano y lo humano, que vendría siendo pues una relación entre la máquina y los humanos, como he estado diciendo, y que implica también una interacción donde el relato o el discursivo no es lo que está rigiendo
la resolución de los problemas de investigación, sino también esas condiciones que plantea el espacio o la materialidad, y donde cambian esos relatos y esas discursividades que pueden darse en lo global, pero que en términos reales dentro de un espacio, o en términos reales en Baja California, por ejemplo, si voy a un espacio, pues van a cambiar. Perdón. Y ahí es donde entro ya a la metodología. La metodología está planteada, primero, como está diciendo, dentro de un trabajo de historia oral, pensando la historia oral no como el enfoque en sí de todo el trabajo, sino como una herramienta para poder hacer parte del trabajo de investigar, para buscar las experiencias y las subjetividades, trabajar con las memorias de las personas, y que tiene ligado un acercamiento con la antropología desde el trabajo de campo. Hay que, como decían los profesores de la materia de archivo y campo, hay que ir al espacio, hay que ir a conocerlo, hay que ir también a reconocer lo que pasa en ese lugar, cómo es el lugar, para poder también tener de alguna manera, experiencia dentro de lo que estamos narrando. Y en este caso, pues, es ir y tomar un grupo o grupos de estudio de caso para poder saber cuál es su experiencia con lo material, con lo mecánico, con la máquina, que en este caso son las redes, internet, y el acceso que hay, o qué tipo de acceso pueden tener a internet, o qué dificultades hay, o si realmente es necesario, o cómo se han construido estas relaciones con internet, en cuanto a distancia, en cuanto a espaciales, en cuanto a experiencias. De allí que es importante, como para muchos compañeros también, el análisis del espacio desde la cartografía. Y en este caso, pues, el trabajo mío está muy ligado en parte está ligado a la cibergeografía, en cuanto a herramienta para analizar diferentes mapas, pero también para tratar de buscar una manera de trabajarlos y, ¿por qué no, adecuar algunos, ¿no? Y por ello también la historia digital, ¿no? La historia digital como un vértice en el cual vamos a pensar cómo buscar, cómo indagar, cómo plantear la relación del historiador con los archivos, con las fuentes, y cómo se pueden proyectar dentro del trabajo de investigación. Esta historia de la digital tiene que tener en cuenta la idea de la cibercultura, que es una relación entre lo cultural, tecnológico y lo material, y tiene que tener en cuenta también la manera de buscar dentro de los archivos o de indagar en ellos, ¿no? Pensando que las fuentes digitales, que en mi caso, a diferencia de los compañeros, la mayoría son, bueno, todos tienen fuentes digitales, pero la mayoría de las mías son fuentes digitales, pero además son fuentes nacidas digitales, o sea, lo que dice Anaclet Pons, que es Born Digital, y que ello implica unas referencias y unas características especiales que no tienen otras fuentes, como son la facilidad de que se aparezcan rápido, las posibilidades de que cambien de formato, las posibilidades de que no se puedan transportar de una máquina a otra, un ordenador a otro, si no hay y no se pueden leer si no hay los aparatos o las aplicaciones específicas para hacer ello, ¿no? Entonces, estas características son importantes. Y en este caso, para las fuentes digitales, me ha tocado investigar en algunos espacios para comprender lo que es la brecha digital, lo que es Internet, lo que es el concepto de determinismo tecnológico y lo que es conceptos tan importantes como la convergencia y la gobernanza, que es como de alguna manera nos están planteando la forma en que se adecúa y se proyecta la infraestructura de Internet, o sea, las redes. Y para ello es muy importante algunos sitios web donde tienen algunos archivos como la Internet Society, la WWW Consortium, el Internet Engineering Task Force, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, y números, y estos lugares son proyectos o son entes globales donde se plantea la manera como se conecta y cómo se administran diferentes puntos de Internet, diferentes puntos de la construcción conceptual y material de Internet. Otros espacios para indagar y que estoy tratando de ver dentro de la espacialidad es algunos mapas del sitio web de Telegeography de la Federal Communication Commission de Estados Unidos,
y obviamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de algunas de acá de México y además de algunas archivos que hay dentro de, como dice Alberto, Internet Archive, que es una muy buena herramienta para trabajar, donde hay unos resguardos importantes, y de su aplicación que se llama Wayback Machine, que me ayuda a recuperar sitios web que antes no estaban, que han desaparecido, pero que se han podido guardar algunos espacios. Entonces, el ejercicio está en tratar de integrar diferentes espacios, obviamente también en sitios web como la ONU, que tiene diferentes entes que regulan o que están metidos dentro de los análisis de Internet y que hablan de la sociedad de la información, que hablan del día de Internet, que hablan de congresos, donde si realmente se han dado congresos, donde se está pensando y a nivel global se piensa cómo es que vamos a utilizar Internet para ver este tipo de sociedad y las problemáticas que ellos creen que hay o que no hay dentro de lo que se llama la desigualdad desde lo digital, que es lo de la brecha digital, que es lo que estoy analizando. Y les puedo decir que las posibilidades de este trabajo, pues, es pensar, o la dificultad es pensar de tanta información que hay y de tanta carga de datos que hay, cómo podemos seleccionar lo que realmente es válido y cómo seleccionar lo menor, ¿no? Lo mínimo, discriminar para poder generar una fluidez, lo que implica un riesgo de pensar que estos trabajos, o por lo menos el mío, no es un trabajo que termina acá, es un trabajo abierto. La periodización, como es de tiempo presente, no es una periodización abierta, el presente se utiliza para poder analizar desde la historia, pero no es un periodo en sí, sino es cómo la historia puede pensar el presente. Y como es un trabajo abierto, creo que esos trabajos tienen mayor riqueza si se hacen en una medida mucho más colectiva, en investigaciones mucho más amplias, donde se pueda analizar datos con herramientas de análisis mucho más potentes y que no solamente sea una sola persona, porque es realmente un avance o un intento por acercar y comprender el problema, pero realmente es algo que está generando mayor predominio dentro de la cotidianidad de nosotros. Entonces creo que el nivel de datos es muy grande y lo que Anaclet nos decía en algún momento también es que además de la velocidad, lo que este momento nos ha dado, el desarrollo de estas tecnologías, es una acumulación o abundancia de datos, ¿no? Que se viene ligando a la idea de modernidad. Y que la idea también es tratar de pensarlo desde un punto poshumanista para poder situar una integración mucho más rica entre lo que es la máquina, lo no humano, con lo que es la interacción con el ser humano. Y creo que, no sé si creo que no, yo creo que aquí lo dejo y muchas gracias por escucharme y gracias. Muchas gracias, Gustavo. Justo a tiempo. Bueno, pues de los pocos seguidores que están todavía acompañándonos, esperaremos sus preguntas, sus comentarios, para que respondan nuestros brillantes alumnos del doctorado. Cabe aclarar que aquí nos falta una compañera, pero ella estará en otra mesa, Claudia Borrajo. Y bueno, aquí aparece la primera pregunta. ¿Con qué programas se han sentido más cómodos para el ordenamiento de sus bases de datos o fuentes de archivo? Pregunta Wendy Millán. César. En algún momento, pues estuve utilizando Zotero, pero ya después que en la clase de campo y archivo la doctora Isabel nos instó a que nos acercáramos a otro tipo de base de datos, en este caso Access. A mí me ha ayudado mucho Access para poder sistematizar mi información, porque le puedo agregar los criterios que yo considero necesario y para poder, digamos, hacer una crítica al documento y a partir de ello sistematizar la información. En cuanto a... ¿Qué más preguntó? ¿Nomás eso?
¿Con qué programas se han sentido más cómodos para ok. el ordenamiento de sus bases de datos o fuentes de archivo? Y no sé si alguien más tenga No, una era eso. respuesta. Access. Ok. Alberto. En mi caso, bueno, yo he utilizado dos, ¿no? De igual manera, Access es con el cual he trabajado los archivos que tengo, pero prensa me ha servido Mendeley. Si bien mucho de la información que está digital de la prensa en el California Digital Newspaper Collection, ya viene la información en OCR, es decir, no viene en imagen, no está escaneado en imagen, entonces como son bastantes, periódicos, los he separado en carpetas y en Mendeley me permite hacer una búsqueda más ágil con las palabras claves. La base de datos, que es donde estoy sistematizando la información, ahí ya es mi proceso de tratar de analizar la fuente o interpretar o hacer preguntas o ver qué le falta o ver qué información me da. Pero esos serían los dos programas que he utilizado. Antes estaba muy centrado con Mendeley, utilicé Zotero para guardar páginas donde había folletos o panfletos digitalizados que no te permitía descargar, pero ya después de esta parte que trabajamos con la base de datos, pues le di otro uso a toda la información digital que estaba descargando, porque también pasa esto que mencionó Gustavo, bajas mucha información y se va almacenando, pero necesitas entonces empezar el proceso de discernir cómo la vas a trabajar y bueno, eso me ha servido con Access. Muy bien, gracias. Iván. Bueno, en mi caso, igual toda la cuestión bibliográfica ha sido Mendeley, que debo reconocer he sido nuevo en este asunto, también por recomendaciones que se realizaron en la clase de campo y archivo, ¿no? Yo me negaba a utilizar este tipo de organizadores bibliográficos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ya para trabajar el archivo como tal y cambiar el cubrebocas, los guantes y la bata físicamente por discos duros, pues sí sería FileMaker, lo que yo estoy utilizando, una interfaz, bueno, a mí me parece sencilla, que me permite también hacer o realizar cruces de información, ¿no? Para poderla sistematizar y ya después pasar al análisis de la misma. Muy bien, muchas gracias. No sé si haya por ahí alguna otra. Sí. Mons Espíndola. ¿Consultaron alguna base de datos de la biblioteca digital de la UABC? Y de ser así, ¿les resultó útil para sus respectivas investigaciones? César. Y luego Briseida. Sí, en algún momento revisé, bueno, no sé si la de Pues. ProQuest, donde estaban donde están es un repositorio de tesis de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para mi estado de la cuestión, pues me metí a esa base de datos y pues a revisar todo lo que había, ¿no? Y pues JSTOR, ¿no? Que está colgada dentro de la base de datos. Ok, Briseida. Sí, en mi caso, igual al revisar lo que tiene la UAS específicamente digital, sí he encontrado repositorios que me llevan, sobre todo, más que nada, a diferentes artículos sobre educación, pero han sido muy contextuales o fuera de mi temporalidad. Entonces, han sido más como informativo, no es algo que pueda aplicar directamente a mi investigación. Muy bien. Diana Méndez pregunta, ¿de qué manera la dificultad de consultar acervos o fuentes de forma física les ha llevado a replantear su respectivo problema de investigación? ¿Alguien más? ¿César? Bueno, en algún momento, en primer lugar, un poco como retrasarlo en ocasiones, por ejemplo, como ahorita no podemos tener acceso a ciertos repositorios, pues me propuse a trabajar el capítulo de contexto, ¿no?
pero digamos que siempre está esa incertidumbre en el sentido de que, y si no abren, y si cuando llego, me queda muy poco tiempo para, si hay mucha información y me queda después muy poco tiempo para poderla asimilar y pues digerir, sobre todo, y empezar a escribir, pues sí, en ese sentido también pues me lo cuestiono, ¿no? Y me replanteo mi trabajo de investigación. Digamos que la ventaja o una estrategia que podemos tener es cuando tratamos o construimos un buen contexto, podemos establecer ciertos cortes o temporales o problemáticas internas dentro del mismo proceso, y a partir de ahí podemos, como estrategia, digamos, pues ya pragmática, y sobre todo cuando con así te estás así, ¿no? Con el chicote, pues a partir de ahí buscar qué puntos podemos tocar y para poder redondear bien nuestro problema de investigación, acortándolo a ciertos, ya sea de manera temporal, pero también a ciertas temáticas internas dentro de nuestro proyecto de investigación, ¿no? Entonces, digamos que siempre está latente esa cuestión, pero esperemos que lograr la tesis que nos planteamos, pero igual si no sucede así, pues tampoco no es ningún problema, ¿no? En el sentido de que no hay ninguna tesis terminada. No, en el sentido de que no hay una tesis terminada al final de cuentas, o sea, siempre es un proceso de aprendizaje y lo podemos continuar ya sea, digamos, en un artículo o en un 2 o lo que sea, ¿no? Alberto. Bueno, en mi caso, hay bastante información que afortunadamente han puesto de manera digital. Si bien uno tiene una idea, una hipótesis a priori cuando formula la pregunta, la problemática, conforme uno va investigando, va nutriendo, le va generando otras preguntas. Lo interesante del trabajo de archivo es que constantemente uno le puede hacer preguntas al archivo y uno replantea cosas. La gran ventaja es que sí hay bastante información, al menos de lo que mi tema. El tema es empezar a organizarla, porque al haber bastante, o el que esté, empezar a aprovechar esta información para poder sacarle provecho, porque viene todo este proceso que hemos visto en las clases de archivo, de campo de archivo. La fuente también se le tiene que hacer una crítica, se le tiene que analizar, se le tiene que interpretar y contextualizar, y eso también toma tiempo. Entonces, las fuentes que tengo, de alguna manera, me pueden ayudar a hacer este ejercicio. Si bien en mi cronograma yo tenía de alguna manera planteado revisar ciertos acervos, la pandemia de alguna manera motivó a pensar otro tipo de estrategias. Yo recuerdo en pláticas con César que hablábamos de que hay que ir a la Ciudad de México, al fideicomiso Plutarco Elías Calles y él me dijo, hay información ya digital. Entonces yo siempre lo dejé ahí como, al rato la reviso, al rato la reviso, al rato la reviso. Entonces la pandemia me hizo, ya no hay un rato, es ahorita revísala, ¿no? Entonces, por ejemplo, otros repositorios que están disponibles, eso de alguna manera beneficia y te ayuda. Sé que en algunos temas hay información que no está digitalizada, y eso sí implica que hay que esperarse hasta que de alguna manera esté abierto los archivos. Yo espero algunos donde me van a dar contexto a las pugnas de los empresarios dentro del análisis que estoy haciendo, pero otra forma contextual que me pueda dar de alguna manera vías o insights de por dónde voy, lo puedo trabajar con lo que he ido recopilando. Evidentemente creo que es importante empezar a sistematizar la información en mi caso, para no aprovechar las fuentes que tengo y discernir cuáles me pueden dar bastantes reflexiones a mi problemática que me estoy planteando. Si bien yo proponía la parte turística en las carreteras, evidentemente el cambio ha sido a lo militar. Pero en un momento se cruzaron y después tomaron caminos diferentes, ¿no? Al inicio fue turístico, como iba, pero después todo lo militar me ha empezado a salir con las fuentes, y creo que esa es la parte interesante de ir a los repositorios, por ejemplo, la AGN en la Ciudad de México, o Alfapec, ¿no? O en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ya que evidentemente creo que algunos ya se pueden consultar, pero en mi caso sigo en el camino, ¿no? No se avanza igual, se avanza lento, pero se reestructuran algunas estrategias de búsqueda. Creo que eso sería en mi caso. Y la prensa, ¿no? La hemerografía siempre da contexto. Así es. Bueno, Gustavo. Maestro Gustavo, ibas a decir algo, ¿no? Adelante.
Sí, gracias, doctor. Ante la pregunta de la doctora Diana, aunque la mayoría de mis fuentes son digitales y realmente no sé hasta qué punto soy el más, me ha facilitado más el trabajo a mí este momento en comparación con los compañeros, pero realmente sí yo necesito ir al campo, a investigación de campo y a investigar y a algunas hemerotecas, ¿no? Tanto un archivo, pero sí a hemerotecas. ¿Por qué hemerotecas? Porque los periódicos regionales, hasta donde yo sé y hasta donde he buscado, los periódicos de Baja California no tienen un acceso o no he encontrado un acceso a un servicio de suscripción para conocer los archivos de ellos de manera digital, como sí lo puedo hacer con la revista Proceso, por ejemplo, y lo puedo hacer con el periódico Reforma, por lo menos el periódico Reforma hasta 86, 87, 1986, 87. Entonces, una de mis urgencias pues, es ir a indagar estos periódicos y también el trabajo de campo que pues es vital, o si no, se me cae el trabajo de investigación realmente si no hago el trabajo de campo y pues no voy a poder avanzar así como ojalá pudiera, como dice César, de sacar un par de artículos más. Pues me tocaría reformular muchas cosas porque sí se me cae. Entonces, lo que creo yo, como dice César también, la fórmula acá está en trabajar primeramente el contexto y ayudarse con lo que se pueda o con lo que se tiene de archivos digitales para armar ese contexto, ¿no? Por eso en mi trabajo de investigación yo lo primero que estoy haciendo es trabajando lo que son los 2 primeros capítulos, que realmente de alguna manera se puede decir que es un capítulo que son capítulos de contexto en algún momento, y de allí poder tener herramientas para poder pasar al trabajo de campo y trabajar los periódicos y las fuentes escritas de la prensa, ¿no? Y por otro lado, esto implicaría también ir también también debo ir a Ciudad de México, a ciertas dependencias, a indagar en sus archivos, porque hay datos y hay información pues que realmente a veces no la encuentro en internet o en las fuentes, en los archivos digitales, y me toca también dar una búsqueda por este espacio. Muy bien, pues si necesitan un becario, ya saben, estoy disponible. Una última pregunta tenemos por ahí de nuestro amigo Gabriel Rivera. Señala, además de la problemática de cierres de archivos por la pandemia, ¿cuál ha sido su principal problema de búsqueda de documentación, hemeroteca, bibliotecas locales, regionales, binacionales y nacionales? Sí, Iván o Briseida. ¿Quién? Briseida, adelante. Bueno, el principal problema que he tenido por el tema de educación en los años 20, sé que existía una Dirección General de Educación en Baja California, sin embargo, no hay registros de ella. Los archivos, pues básicamente están no sé en dónde, perdidos. Y he encontrado algunos que tienen que ver, están en el Instituto de Investigaciones Históricas, que son los que extrajeron de la AGN, pero igual veo un vacío en ellos. Entonces, me ha tocado ir anteriormente, hace algunos años fui a la AGN a revisar el tema de educación, pero otra temporalidad, y el principal problema que vi en la AGN, y sé que todavía está, pues es que no hay una clasificación de los archivos, son cajas completas que te llevan, y simplemente sé que existe una en Baja California y todo lo demás, todas las demás secretarías, pues es echarte un clavado y ver qué encuentras, ¿no? Está esa desorganización, y en Baja California pues he encontrado poco sobre el tema educativo, y lo que he encontrado básicamente, lo cuestiono y lo he comentado ya, es que son fuentes, pues son informes, vaya, oficialistas que nada más me dan esa perspectiva, y yo he estado en búsqueda de algo más, ¿no? Y eso lo he encontrado en la prensa, pero también en los años 20 pues no tenemos realmente un repositorio de la prensa local o fuentes. Entonces, también he tenido que consultarlas en internet.
lo que se tiene en los archivos de hemerotecas de Estados Unidos, y pues también hay que, como ya mencionaron anteriormente, son repositorios que a veces pues te cobran, ¿no? Tienen un costo. Pero sí, principalmente lo que encuentro es que hay pocas fuentes para la cuestión de la historia, o al menos en lo oficial no he encontrado lo suficiente. Tal vez en las escuelas podría encontrar, pero es difícil ya que son expedientes de 100 años ya, ¿no? Muy bien, Iván. Bueno, yo de igual manera, la principal dificultad es que uno pensaría que hablar del PRM o del PRI, bueno, da mucho, o puede haber mucha documentación, cosa que por el momento no me ha resultado. ¿Cuál es la principal dificultad? Que la información la encuentras dispersa entre documentación. Entonces, bueno, hay que revisar, así como dice Briseida, de repente cajas por cajas y te vas encontrando esas conexiones, ¿no? ¿Cuál es otra de las problemáticas? Bueno, aunque en los archivos existen listados, muchas de las veces, bueno, no hay una base de datos que te permita acceder de manera un poco más rápida para realizar los cruces. Bueno, y pues bueno, es estar buscando esas relaciones carpeta, archivo por archivo, que es parte, bueno, del trabajo que se requiere. Y que, bueno, en estos contextos en el que estamos viviendo de pandemia, bueno, de repente suele ser tardado realizar este tipo de cuestiones, y luego si no puedes realizarla o tienes que por el momento ir con citas, pues lo ideal sería, bueno, en mi opinión, digo, no quiere decir que debe ser así. Yo sé de las carencias o dificultades de repente presupuestales de algunos espacios, es que tú hagas una búsqueda previa para que vayas y consultes, ¿no? En los casos ahorita pandemia, pero bueno, de repente llegas y tienes que, bueno, pásame la caja 1, ¿no? Y empezar a buscar, ¿no? Y pues principalmente yo creo que sería el problema en la cuestión de los archivos locales principalmente, que es pues, esa falta de información como concentrada, ¿no? Falta todavía trabajo de clasificación, pero igual no quiere decir que la información no está ahí, sino bueno, hay que estarla expurgando, ¿no? De cierta manera. Así es, bienvenido al mundo del historiador. Así es. César, un último comentario ya de 1 minuto, porque nos vamos. Sí, uno de los principales problemas es el cruce de información de naturaleza pues secreta, internacional, por parte de Estados Unidos, porque igual el Departamento de Estado sí tenemos información en el instituto, ¿no? En el microfilm, pero está los archivos sobre el servicio secreto, ¿no? Los reportes diarios del servicio secreto de Estados Unidos. Entonces, acceder a ellos, pues ha sido, bueno, no he visto todavía pistas. Sé que está el rollo en los microfilms, pero pues ahorita con la cuestión de el coronavirus y todo eso, igual una solución costosa es comprar los microfilms vía electrónica, ¿no? Pero la cuestión es que cuestan entre $200 cada rollo. Entonces, y son como los que necesito para el periodo, que son bastantes, ¿no? Son como unos 20, y que contienen demasiada información, que muchas veces, como dijo Iván, está diseminada la información. Entonces hacer un trabajo de arqueología implica mucho tiempo, ¿no? Entonces eso sería uno de los problemitas que... Bueno, la beca CONACYT también sirve para eso, César. Muy bien, pues muchas gracias a los participantes en este conversatorio. Como pudieron escuchar, las personas que nos siguen todavía, y después podrán revisarlo en YouTube, en la página la que corresponde al Instituto de Investigaciones Históricas. Puede seguir trabajándose a pesar de la pandemia con problemáticas muy específicas, como lo presentaron nuestros alumnos del doctorado. Muchas gracias, Carmen Molina. Un gusto leerte, saludarte. Bueno, ahí un saludo de Abraham Uribe a Briseida Flores. Muy interesante trabajo, dice nuestro colega Abraham. Pues invitamos a todo el público que nos sigue el día de mañana, jueves 24 de septiembre, a las 11 de la mañana. La conferencia magistral está a cargo del doctor Andreu Espasa.
es el New Deal y crisis de la democracia. Y bueno, siguen llegando los saludos y felicitaciones de Carmesí Verdín, del profesor Osvaldo, de Ana Gómez, de la misma Carmen Molina, de la colega de Baja California Sur. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por seguir esta transmisión y les deseamos excelente noche. Acompáñenos el día de mañana a esta conferencia magistral y luego a la 1:00 p.m, la mesa 2, trayectorias y perspectivas historiográficas del Instituto de Investigaciones Históricas. Presentará en primer momento el cuerpo académico Historia y Desarrollo Regional. Que tengan excelente noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.